17 pasaron de las 8 de la mañana y hasta las 9 seguimos, ¿eh? Nos ves, nos escuchás, te suscribís a YouTube, Radio Universidad 891. Y hoy nos toca charlar con Gonzalo Párez, ingeniero agrónomo del INTA AMBA. Le damos la bienvenida. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Acá iniciando una nueva semana. Me comentaron que hubo una efeméride especial en el día de ayer que se celebró el Día de la Leche. Y queremos conocer un poco más en el campo cuál es la importancia, cómo es el proceso. Digo, nosotros estamos tan alejados de todo ese mundo, ¿no? Que por ahí para vos es más común. Sí, tal cual. Me pareció interesante hablar del tema porque, bueno, como siempre, cuando hay efemérides vinculadas al agropecuario, el INTA publica alguna nota al respecto. En La Matanza, aunque parezca increíble, todavía quedan algunos pocos pequeños tambos en Virrey del Pino, y también hay algún tambo más de tamaño más grande. Eso es una buena parte de la realidad de lo que sucede con los tambos en la Argentina, ¿no? Tenemos tambos de distintas escalas, tenemos desde el pequeño tambo, de aquel que tiene 5, 6, 10 vacas, inclusive en zonas periurbanas, en los alrededores de la ciudad, a veces esa gente tiene poco espacio para pastoreo de los animales y andan pastoreando por algunas banquinas o por terrenos baldíos, y después tenemos tambos ya más grandes, ¿no? El INTA viene trabajando en general con toda esa escala de tambos, pero la noticia a mí me llamó la atención, me puse a buscar cómo estábamos con el tema del consumo de lácteos y con la cantidad de tambos, y lo que vimos sucediendo desde hace años ya, es la caída del número de tambos. Eso no necesariamente quiere decir que se produce menos leche, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que quedan los tambos más grandes, que son muy productivos, que aplican alta tecnología, tienen inclusive hasta sistemas robotizados para ordeñar, pero sí desaparecen muchas veces los pequeños tambos, los tambos de los cuales depende una familia para vivir, una familia productora, ¿no? Un agricultor familiar. Y muchos de esos tambos, por ejemplo en Entre Ríos, hay datos del año pasado, cayeron muchos de esos tambos. Paralelamente también, ya más por cuestiones económicas, cayó el consumo de lácteos, ¿no? Las noticias decían el consumo de leche, en realidad lo que analizan es el consumo de lácteos en general. Obviamente también el consumo de leche cayó y son datos como alarmantes, graves. Y en ese sentido a mí me parece importante contar qué viene haciendo el INTA con los tambos, ¿no? Más allá de que el INTA es un organismo de desarrollo de tecnología y que estamos lejos de poder frenar a veces algunas de estas tendencias que hay, ¿no? Por ejemplo, de caída de tambos, se viene trabajando desde los tambos más grandes hasta los tambos más chicos. Por ejemplo, acá en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, compañeros míos de trabajo estuvieron desarrollando planes pilotos para el control de brucelosis, que es una enfermedad importante en las vacas, sistemas de asesoramiento para los tamberos. El Instituto de Agricultura Familiar de INTA desarrolló ensayetadoras en pequeña escala para que en algunos pueblos pueda llegar la leche directo de los tambos cercanos, ¿no? Pensemos que muchas veces en lugares muy distantes del país llega la leche que se ensayeta a veces en General Rodríguez, ¿no? Donde está una de las plantas más importantes de ensayetado de leche. Entonces, para evitar eso se desarrollaron sistemas para que el pequeño tambero o el pequeño tambo de un cercano a un pueblo pueda vender en ese mismo pueblo leche de buena calidad en sachets. También hay desarrollos para tambos más grandes, inclusive el INTA en estos días publicó un sistema robótico de ordeñe de vacas, ¿no? O sea, nos parece importante cuando aparece una efeméride así, viste, ir
decir, a ver, fenómeno, ¿cómo estamos con ese tema? Y la realidad es que hay situaciones complicadas, ¿no? Cuando la población empieza a consumir menos leche, es un indicador grave, al menos eso dicen los nutricionistas o las nutricionistas, y bueno, y en función de eso me interesó ver, bueno, fenómeno, y el INTA qué está haciendo o qué hizo en relación a estos temas. Sí, Así que... Gonzalo decía, lácteos en general además, ¿no? Uno ve los precios, digo, uno mismo, estás recorriendo la góndola y cuando mirás cuánto vale un postrecito, cuánto Yo. vale un yogur que parece ya un elemento de lujo, ¿no? Como que vas a comprar, parece algo, algo Sí, que es como para darte un gusto, ¿no? Y debería ser un alimento de los cotidianos. Y esto de también sí. concentrado en muy pocas marcas, ¿no? Como decías vos, precios altos. No sé si los tambos están relacionados directamente a la marca. ¿Son productoras las marcas esta de General Hay, Rodríguez? claro, hay distintos sistemas. Generalmente los tambos tienen contratos con las empresas de algún modo que les toman, que les reciben la leche, ¿no? Si uno va subiendo en la escala, obviamente hay muchos tambos, sin embargo, empresas que industrializan leche son pocas. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya desde... A ver, yo estudié en Uribe Larrea, como es en la escuela agropecuaria. Yo entré a la escuela ahí, iniciando la democracia, ¿no? En el 80 y... bueno, al fin, en el 82 más o menos entré. Y ya se veía que se estaban cayendo, por ejemplo, todas esas pequeñas usinas, le llamaban en los pueblos, ¿no? La usina láctea, aquella pequeña fábrica que te recibía la leche y con esa leche elaboraba un queso o un yogur. Muchas de esas fueron desapareciendo. Fue una época donde las grandes empresas, ahora que está tan de moda hablar de subsidios, tuvieron enormes subsidios, ¿no? Fueron famosos los subsidios que recibió alguna de ellas, de las más grandes, y entonces se fue concentrando la elaboración en pocas empresas. Eso es un dato de la realidad. Después, bueno, hubo procesos de compra de empresas internacionales, compraron a las empresas nacionales, en fin. Pero en lo que es la industria está muy, muy Claro, concentrado y digamos, sin duda la familia, la familia Mastellone no es hoy seguramente la dueña de la Serenísima, ¿no? Porque evidentemente la concentración que ha generado la industria alimentaria hicieron que desembarquen capitales de todos lados, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y bueno, obviamente en los segmentos que vos comentabas, ¿no? En los productos de más agregado de valor, los postrecitos, los yogures, los quesos, ni hablar de un queso de alta gama. En todos esos segmentos el consumo es donde más cayó, pero también es alarmante que haya caído el consumo de leche, ¿no? Pensemos que es un alimento fundamental para el desarrollo de los chicos, para incluso adultos mayores, ¿no? Que necesitan ingerir proteínas que sean fáciles de digerir y demás. Así que esa es un poco la situación con los lácteos, y me interesaba también paralelamente contar, bueno, el INTA qué está haciendo con este sector productivo. No, me interesó esto último que contaste, este desarrollo tecnológico, mecánico de ordeñe, ¿puede ser? Lo estoy diciendo mal. Sí, robótico, robótico. Robótico, ahí está. Bueno, eso, yo creo que eso es una linda discusión hoy en día, ¿no? Hay desarrollos de alta tecnología para muchos sectores productivos. Para esto que cuento de los tambos, son sistemas prácticamente que vos controlas todo desde una computadora. Entonces, se aliviana muchísimo el trabajo de las personas. Ahora, también hay que analizar qué pasa con el trabajo de las personas, ¿no? Esas Claro. personas que antes trabajaban en el tambo, ¿dónde van a ir a trabajar? Y por otro lado, muchas veces son tecnologías muy caras. ¿Cuánto cuesta instalar
un tambo robótico. Entonces, ahí me parece que hay una discusión más de fondo de qué tipo de desarrollo quiere el país, ¿no? Si querés un desarrollo con pocas empresas muy tecnificadas o un desarrollo con muchas pequeñas y medianas empresas que también puedan adquirir ese tipo de tecnología, pero adaptada a su escala y a su realidad económica. Mira, mientras vos contabas esto, estaba buscando un poco cómo es, por ejemplo, la composición accionaria de justamente esta empresa que estamos hablando, de General Rodríguez. Arcor y Bagley poseen el 49% de la empresa en sociedad con la francesa Danone, que también es parte de esta sociedad. Y están peleando justamente con Mastellone, ¿sí? Por quién controla la sociedad, porque todavía manejan un 51% de la empresa. Entonces ahí hay una pelea, digo, esto es de hace muy poquito, una información de hace menos de un mes. Y que bueno, están peleando por el control de la compañía entre estos gigantes, ¿no? Arcor, Bagley, Danone, que quieren quedarse con el control total de la empresa láctea, ¿no? Fíjate vos qué jugadores que están en el medio, digo, estamos hablando de una cadena de producción que en una de esas arranca en esos tambos y cómo va llegando a los niveles más altos de concentración económica y ni hablar de estas empresas que son gigantes a nivel mundial de alimentos. Sí, sí. Pensemos que imaginémonos que Argentina es un país donde en cualquier pueblo de la Argentina puedes comprar un litro de leche en sachet. Imaginemos todo lo que implica de cadena de frío, de infraestructura, de transporte que hay atrás de eso, ¿no? Y todo eso lo manejan hoy prácticamente dos empresas. Entendamos que hay otros países, no sé, cercanos a nosotros, Bolivia, Perú, no tienen leche fluida en la mayor parte del territorio, tienen leche en lata o en polvo, sobre todo en lata, usan mucho una leche como una leche condensada en lata. O sea que Argentina tiene muchísimo desarrollo, obviamente el tipo de territorio que tenemos lo favorece, pero imaginémonos que todo ese desarrollo hoy depende de muy pocas empresas. Esa es la... Bueno, hace la poco situación. se empezaban a traer productos de Uruguay también, pensando en el control de precio e importar también productos lácteos de Uruguay. Que uno piensa, no puede ser que estemos comprando cualquier cosa y especialmente, digo, lácteos. Sí, bueno, para los que trabajamos con los sectores productivos agropecuarios es muy preocupante porque son cosas que se producen en el país, se podrían producir a mejores precios, sin duda que sí, se podría analizar cómo es la cadena desde el productor al consumidor para abaratar costos y demás, por lo tanto, cuando abren importación de estos productos se generan muchas alarmas, ¿no? Volviendo un cachito para atrás, hablando de estas empresas, yo soy no vecino, pero bueno, vivo cerca ahí de la Serenísima y no hay que desmerecer el desarrollo original, ¿no? Que en realidad es una empresa que empezó como una empresa familiar. Hasta hace no muchos años, Pascual Mastellone, que era el dueño, ibas a comprar cerdo a la carnicería de ellos y estaba sentado ahí en la carnicería mirando cómo trabajaban. O sea, es gente que estuvo muy, muy vinculada familiarmente a la empresa desde el origen. Tal cual. Bueno, interesante, ¿no? Viste, cuando vemos, iba a decir el que se quema con leche ve una vaca y llora, quizás sea el momento de empezar a llorar, ¿no? Y no sé si porque nos quemamos con leche o evidentemente la leche se fue a unos valores astronómicos, ¿no? Sí, sin duda. Sí, y lo que tiene, pensemos que cada tambo que cae, recuperar, a ver, si vos decís, bueno, dejé de sembrar soja un año, al año que viene volvés a sembrar fácilmente, sin invertir en infraestructura, tomás la decisión y lo hacés. Ahora, si vos dejaste de producir leche, volver a tener un tambo
implican inversiones muy grandes, decisiones grandes, porque el que hace un tambo no lo hace para una temporada, ¿no? El que hace un tambo lo hace pensando en 20, 30, 40 años. Tal cual, ¿eh? Bueno, Bueno, importante la verdad fechas que como esta para abrir esa pestaña y profundizar, ¿no? En la cantidad de realidades y tan diferentes que viven. Así es, sí, Leo, sí. ¿ibas a sumar algo? no, ahora me quedé mirando también el tema de Uruguay con la marca Conaprole, que es la Sí, Cooperativa Nacional de Productores de Leche, que Uruguay tuvo un debate hace algunos años atrás interesante porque planteaban la privatización total de esta compañía y la gente decidió que no, que tenían que seguir produciendo de esta forma y la verdad que uno va viendo cómo hay momentos de los países que defienden realmente Mm. sus producciones y Uruguay tiene una producción lechera importante también. sí, sí, sin duda, sin duda. Acá también, ¿no? Bueno, Sancor en su origen fue una empresa cooperativa, ¿no? La verdad que no estoy tan en tema, no sé en este momento cómo es la realidad de Sancor, pero el sector cooperativo en la lechería también fue muy importante, sabiendo esto, ¿no? Que muchas de esas cooperativas o de esas pequeñas fábricas de pueblo, muchas, aunque hay también de algún modo un intento porque resurjan, ¿no? Esto de hay como una demanda también, son datos que no hay que olvidar, de productos regionales, vos vas a Tandil y querés un quesito regional, turístico que vas del país te querés traer por ahí algún lácteo de la zona, ¿no? Un dulce de leche de Atalaya cuando vas por la ruta para el lado de la costa, y ese tipo de demanda genera alguna oportunidad para el sector, pero si no tiene algún tipo de apoyo es difícil que se desarrolle, ¿no? Porque generalmente esas son fábricas chiquitas y tambos pequeños que le entregan esas fábricas. Te digo lo que arroja Google acerca de Sancor. Dice que está atravesando una grave crisis financiera que la ha llevado al borde del colapso y se encuentra en concurso de acreedores, tiene una deuda millonaria. Así que alguna vez supo competir cabeza a cabeza con la Serenísima. Esto que Sancor significa Santa Fe Córdoba, ¿saben? Que es una Santa Fe, Córdoba. cooperativa que, como decía recién Gonzalo, ¿no? Muchas empresas forman parte de esta cooperativa que en algún momento le producían prácticamente todo, ¿no? Y hoy está prácticamente reducida a algunos productos. Sí, así es. Bueno, Gonzalo, Bueno, te agradecemos por todo este panorama que nos diste y bueno, que Nos tengas salimos del tema. Sí, no, bueno, pero todo tiene que ver con todo, ¿viste? No, nos fuimos al campo, pero para otro lado. Que tengas una buena semana. Bueno, muy bien. Abrazo grande. Nos vemos. Chao. todavía Gonzalo no va a explicar cómo tener un tambo en casa, No, pero pero no sé, si tenés en cualquier lugar, momento. No me río siempre con un amigo porque hay un viejo libro de agricultura así, orgánica que habla de tener la vaca apersogada, tener una vaca en tu casa. mira, ahí está. Bueno, Un libro español. listo, lo dejamos como posibilidad en el futuro. Gracias, En cualquier Gonzalo. momento. Abrazo grande. Nos Abrazo. vemos. Gonzalo Párez, ingeniero agrónomo del INTA AMBA, en este caso a propósito del Día de la Leche, bueno, la situación de los tambos, la situación en las góndolas, también lo que yo noto a veces es que el yogur viene cada vez en un potecito más chiquito. Decís, bajó el precio, no, es que viene el potecito cada vez más chiquito, es una cucharada nada más de yogur lo que te están vendiendo, ¿eh? Y que no sabes qué puede implicar de ahorro para esa empresa, ¿no? Porque realmente, digo, vos como consumidor sabés que ese ahorro de la empresa contribuye a que vos te quedes con hambre. Y la Vos te quedás con hambre. andás a ver si eso tiene leche, si tiene calcio, andás a ver. O por ahí Ese es otra cosa. otro problema, pero bueno, las leches de menor calidad, totalmente aguadas, rebajadas, que uno dice,
¿esto dónde empieza la leche y dónde está la cantidad de agua que tiene? Vos Claro. decís, Bueno, también pasa totalmente rebajada. con los quesos, que no todos los quesos son quesos, y uno se para en la góndola y medio que filosofás, porque muchos vienen del suero, bueno, de otras cosas, y no tienen queso en absoluto, los untables, ¿no? Sobre todo. Pero